Bienvenidos y retomamos este ciclo histórico tradicional aquí en Chacra Televisión, que es Diálogos con Chacra, justamente, ¿no? Hablándole a ustedes de qué es el campo argentino, qué implica el campo, cuál es el aporte que hace a la Argentina, los protagonistas que son tantos, tan variados, y hay una sabiduría, un conocimiento que vamos a tratar de volcarlo a través de estos diálogos que comenzamos, y por supuesto lo hacemos hoy con Roberto Frenkel Santillán, que es justamente vicepresidente de CAIR, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales de la República Argentina, es médico veterinario, tiene una historia que ahora nos la va a contar. Y CAIR también, porque vamos a hablar del potencial del campo y también de las cosas mediáticas, de qué es lo que nos preocupa hoy, ¿no? Y ha habido una posición muy firme de CAIR sobre un anteproyecto de ley que han presentado en la provincia de Buenos Aires, del que vamos a hablar enseguida. Bueno, Roberto, gracias por estar aquí. Por favor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Felicitaciones, nunca había venido acá, así que si estás inaugurando un ciclo, me alegra ser el primero y un honor, así que contá lo que quieras. Qué bueno, Roberto. Hablábamos de cómo se hace, ¿no? ¿Qué es o cómo se prepara, ¿no? Una persona que compra, vende campos, las inmobiliarias, en fin. ¿Cómo es la historia? A ver. Sí, la historia es realmente complicada. Cuando se hizo la Cámara, todos pensamos... CAIR, ¿no? La Cámara, CAIR, que había que capacitarse, ¿no es cierto? Y muchos eran vendedores independientes, otros eran martilleros, otros eran dateros, y dijimos, acá hay que profesionalizar, hay que mejorar la profesión, porque la profesión tiene mucho para dar. Ahí fue que empezamos a crear un poco la idea del martillero rural, que es muy diferente al martillero urbano, ¿no? Porque el martillero rural tiene que saber un poquito de leyes, un poquito de títulos, otro poco de mensura, otro poco de suelos, otro poco de clima. Un poquito bastante. Un poquito de todo, una mezcla de todo. Y lo que no sabe tiene que saber asesorarse o tener gente heladera para que lo vaya acompañando y presente un trabajo bueno. Hoy la información que tenés en Argentina y en el mundo yo cuando empecé a vender campos, me subí arriba de un caballo, tenía un lápiz y papel y iba anotando, un molino, iba tratando, hacía plano de suelos arriba del caballo. ¿Qué va? Y esto parece que fue ayer, ¿no? Parece que fue ayer, pero sin embargo hoy tengo satélites, ahí está el Landsat, el Sentinel, que tiene un poder de definición enorme y que puedo sacar imágenes cada 17 días de todos los campos. Por supuesto hice el curso de interpretación satelital, como han hecho casi todos. Bueno, la cosa fue cambiando. Y hoy el servicio que da la Cámara es enorme, y el servicio que, si vos ves un informe de venta de campos del año 90, no te hablo muy lejos, desde 90, ahora son el día y la noche. Hoy los informes son realmente, la gente va a ver el campo, va a hacer una cosa, va a constatar lo que leyó, lo que vio. ¿Qué significaría constatar? Estar en el lugar. Claro, es ir y mirar, porque antes la gente que iba al campo a mirarlo, porque vos dices, no, el campo es bueno, tal, iba comentando. Una mirada externa nada más. Sí, y ahora con el informe que tienen, y con la información satelital, y con todo lo que es los elementos tecnológicos que tienen, van a constatar lo que vos le decís. Claro. Por lo tanto, la diferencia de la información que recibe el comprador de campos es enorme en relación a lo que era antes, ¿no es cierto? Y bueno, eso hizo que la profesión creciera y que el negocio se hiciera cada vez más especializado. Y nosotros, en función de que no hay el curso de martillero rural, estamos dando cursos en la Cámara, que son el curso de un año entero, que es una formación para el martillero. Hay que ser martillero, y después damos unos cursos que son que ocupan todo el año, que es una formación que empezamos a hablar de títulos, después hablamos de leyes, después hablamos de suelos, después hablamos de cómo se compone una tasación, porque mucha gente cree que los campos valen por su renta. Y los campos no valen por su renta, valen por su ubicación, valen por su futuro, valen por su pasado, por su historia. O sea, hay un montón de cosas que por ubicación, Claro, la ubicación incluye el clima, las características del suelo. Distancia a puertos. Pero además estamos hablando de algo que es el campo, que en términos futbolísticos sería como la cancha, ¿no? En la que se juega el partido, ¿verdad? Claro que sí. Y además la Argentina es enorme, y hay tierras. Entonces vos tenés que saber de lo que es las tierras coloradas de Misiones hasta la yunga de Jujuy, y tenés que recorrer toda la Argentina, y la verdad que la Argentina es maravillosamente linda, y es muy, muy linda mi profesión,
y haber conocido, yo diría que casi toda la Argentina y todas las cosas lindas de la Argentina las he visto, no solo como turista, sino que he trabajado ahí. Entonces, la verdad que es muy, muy, muy lindo y y es maravilloso como la capacidad de producir que tiene el campo, la capacidad de innovación, la tecnología que tienen los productores rurales, y digamos, esa conjunción de ingenieros, productores y empresas es una cosa increíble. Es una cosa increíble. A mí, yo cuando veo que la gente hace contratos, mucha gente hace contratos de mucha plata, y después lo renuevan de palabra. Mira. De palabra. Y hay mucho en juego en lo material, ¿no? En el medio. Un montón de plata y un montón de intereses, y se cumple. Y el contrato que se hizo originalmente se va cumpliendo, y en el campo la palabra vale, y vale mucho no tenerla. Claro, sí. Porque eso te cuesta, ¿viste? Eso juega en contra, digamos. Juega en contra, ¿viste? Puede ser que fantástico escucharte hablar de esto, hablar de la Argentina de estas maneras, ¿no? Pero no para decir que somos los mejores, sino para valorar lo que tenemos, porque por ahí el gran público no sabe lo que tenemos, ¿no? Vos tuviste la suerte de recorrer el país, la Argentina, ¿no? Sí, hacerte desde abajo, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que hay mucha gente que no entiende lo que es el campo. El campo es una máquina de producir. Nosotros producimos, pensá que nosotros en soja somos los terceros, somos productores después de Brasil y de Estados Unidos, somos los que venimos, productores de maíz, somos productores de un montón de productos, arroz, algodón, pero formamos parte del consumo del mundo, ¿no es cierto? Y somos muy poca gente, y producimos mucho y muy bien, y somos competitivos. Cuando vos pensás que en el mundo casi todos la gente que está produciendo necesita una ayuda del Estado, un subsidio, etcétera, etcétera, acá la gente de campo no recibe subsidios, sino que recibe impuestos. El derecho a exportación. Aporta, digamos. Claro, aporta, claro, más que subsidio, ¿no es cierto? Aporta a la casa grande que es la Argentina, digamos. Claro que sí. Y los aporta muchas veces con disgusto, pero muchas veces los aporta como parte de su aporte. Y mucha gente dice que lloran, pero la verdad es que yo creo que deberían llorar muchísimo más, claro, por lo que le está pasando. Pero no, Argentina es un país maravilloso, y yo que tuve la suerte de conocer Argentina y después conocer los países limítrofes, ¿no es cierto? Uh-huh. Paraguay, Brasil, Uruguay, la tierra argentina es muy buena, muy buena. Escuché un dato. Sí. Juanjo Madero creo que decía, que nosotros, la Argentina, junto a Ucrania y Estados Unidos, estamos en un 3% de las tierras más ricas del mundo, ¿puede ser? Totalmente. Estados Unidos, Ucrania y Argentina se juntan los mejores suelos del mundo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos esa suerte, porque en realidad eso ha sido dado, digamos. Ha sido dada. Muchas cosas han sido dadas, uh-huh, y muchas cosas han sido quitadas. Sí, claro. O las hemos perdido, poner el nombre que sea, pero bueno. No, y además apoyando los pies sobre la tierra, ¿no? Y que no todo sea lindo, bonito y demás. El tema es que nos preguntamos, y ahí me parece que está una parte neurálgica del trabajo de todos, ¿no? Que es, ¿cómo puede ser que si tenemos lo que tenemos, tengamos tanta pobreza, por ejemplo, ¿no? Que es toda una lucha, ¿no? Justamente cuando uno habla con Alfonso Bustillo, que es el presidente de Angus, que ahora él dice, bueno, ojalá que crezca todo esto para que haya menos pobres, ¿no? Te hace una síntesis, ¿no? Pero sí, bueno, qué bueno que es pensar en eso en el otro, la empatía del que sufre, ¿no? Y yo creo que el aporte del campo a la Argentina es enorme, y lo único que falta es que empecemos a producir más. Y el campo en realidad puede producir muchísimo más. Puede producir, pero si yo te digo 150 millones de toneladas o 200 millones de toneladas, es posible. O sea, no hay que inventar la pólvora, hay que dejar las fuerzas vivas. Yo siempre digo que al campo no hay que darle una mano, hay que sacarle la pata de encima. Uh-huh. Con eso ya estamos, ¿no es cierto? Y además, el cuento, hay una especie de que dice, ¿no?, que el campo contra la ciudad. Uh-huh. Es un cuento chino. La gente de campo va a la ciudad y hay una simbiosis enorme, se comunican, todos son amigos, van bien. No es cierto que es un antinomio al campo de la ciudad, es mentira. Y ni que hablar en los pueblos chicos, en donde el desarrollo del campo
depende del desarrollo del pueblo chico. Cuando vos vas a un pueblo chico, el campo le va bien, el pueblo está boyante, funcionan, todos trabajan, desde el panadero, el herrero, el chapista, etcétera, etcétera, y te das cuenta cómo funciona todo, porque arreglan los caminos, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, y si vos analizás la capacidad que tiene el campo de invertir, porque el productor es casi como un inversor serial. Serial, ¿no? Porque muchos empresarios ganan plata como corresponde y una parte la guardan para años malos, lo que sea. Acá vos ves un contratista, le fue bien, y ves que cambió el fierro, cambió la sembradora, cambió el mosquito, cambió todo. Es una cosa impresionante cómo se reinvierte en el campo. Y por otra parte es muy gratificante ver cómo apuestan al campo y el amor que tiene la tierra, ¿no? La tierra genera mucho amor, mucho arraigo. Por eso cuando yo vendo campos, muy difícilmente el campo se venda porque lo vendí porque es un buen negocio. La mayoría de los campos se vende porque, bueno, por la división familiar tradicional, porque bueno, si el campo era 1, ahora dividido 5 ya no da, o porque alguien se murió o lo que sea, pero no es que yo me compro un campo y viene uno me ofrece mucha buena plata y lo vendo y me compro otro. No, genera arraigo, genera vínculo, historias. Vínculo con el contratista, con el martillero, con el consignatario, con el almacenero, con el del hotel, con todo el pueblo que vos estás, que es tu pueblo de servicios, ¿no es cierto? Y eso se ve muchísimo y es muy lindo verlo. Y en las fiestas que hace el campo, ahí te das cuenta cómo se interrelacionan todos y todos se conocen, ¿no es cierto? Y además, en todo caso, si el negocio se da, porque es un negocio, se da por añadidura, podríamos decir, ¿no? Primero está esa conexión humana que no es menor, ¿no? Porque es base, sí, es básica, sí, digamos, ¿no? Yo no sé si se da por añadidura porque hay mucha capacidad puesta, digamos, cuando vos haces un numerito ¿cuál es tu proyección del campo? Lo haces pensando, lo haces, es mucho más pensado y mucho más organizado. El campo tiene una gran planificación porque hay que hacerla, hay que armarla. Y cada campaña es mucha plata, y lo mismo la ganadería, que hay que tener todo bien armado. Pero también yo creo que se dan las dos cosas. Hay tecnología, hay capacidad y amor. Claro, exactamente. Entonces, esa trilogía los hace imbatibles. Imbatibles, qué impresionante, ¿no? Sí, qué impresionante sí. lo que estás diciendo. Sí. Y sería bueno analizar el momento hoy, ¿no? Más allá de pasar sobre la posición que ha tenido Cair ahora sobre este anteproyecto de ley, me gustaría, qué bueno que es la historia, tu historia además, ¿no? Que en parte la vas contando. Naciste en Buenos Aires, conociste el campo en Corrientes, médico veterinario, después, bueno, las circunstancias de la vida te llevaron a este hecho tan lindo, recorrer el país, de comprar y vender campos. Sería importante, Roberto, hablar de cómo ves el país hoy, este momento. Hemos descrito todo lo que has descrito vos de una manera fantástica, ¿no? Ahora, ¿cómo ves desde esa mirada el país y el futuro, los desafíos, ¿no? Sí. Mira, yo veo que Argentina sigue siendo la caja de Pandora y sigue siendo un país que es obligación de todos nosotros sacarlo adelante. Digamos, acá hay que sacarlo adelante con Milei y con los peronistas. Y Argentina puede hacerlo. No podemos crear de vuelta viejas antinomias. Acá hay que pensar en trabajar. Porque cuando vos vas a trabajar, vos venís acá a trabajar, el semáforo no es ni comunista, ni kirchnerista, ni mileísta. Es el semáforo. Y acá lo mismo, cuando vos tenés que estar a trabajar, tenés que hacer lo que debés hacer. No puedes politizar toda tu vida ni todos tus actos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Empezar a trabajar y a coordinar y mirar para adelante. Pero si vos me decís qué es lo que yo estoy viendo, yo lo que veo es que el kirchnerismo es un problema serio porque no sé si están acostumbrados a no ser gobierno. Entonces, cuando no están acostumbrados a ser gobierno, en vez de aportar ideas, ser oposición por sí mismo, eso no es bueno.
Eso no es bueno bajo ningún concepto. Yo creo que los gobiernos que aparecen, te gusten o no te gusten, han sido votados, han tenido el apoyo de la población. Apoyémoslo porque a todos nos debe ir mejor. Tenemos la obligación de sacar este país adelante. Ahora, perdón, esto es cuando hay conciencia de país, ¿no? Cuando no hay conciencia de país y de intereses sectoriales, o yo me beneficio y el país no me importa, que esto ha pasado en parte de la política, sí. Ahí la cosa cambia, ¿no? Porque tenemos que ser realistas en ese aspecto, ¿no? Y claro que sí, ese es el hecho a cambiar. Por eso, digamos, si vos me decís, a vos te gusta Milei, mira, a mí me gusta Milei, el proyecto Milei. Si me decís no me gusta la forma, porque me parece que hay que en vez de pelearse con todos hay que incorporar a todo el mundo, porque no es cierto que todos sean descartables como para pelearse. Y vos podés tener una persona que... Tabula rasa, dijo el mismo Milei, así que dijo tabula rasa, no, por eso, que cambia... Por eso. Entonces me parece que hay que empezar a crear puentes, y se puede, y no es tan difícil. No es un puente que une el Atlántico con Estados Unidos con Europa. No, son puentes cortos, son puentes chicos, es posible. Se puede dialogar, se puede armar. Me parece que estamos cerca y que tenemos que hacer un clic para funcionar, porque es casi una obligación de todos. Perdón, cuando decimos un clic, hay una dirigencia política, ¿no? Sí. Que conducen instituciones y demás. Y después está la gente común y corriente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿el clic lo tenemos que hacer todos o una parte? O bueno, ¿cómo es eso? Mira, el rol de los dirigentes sigue siendo un rol importante, y tener conciencia y empezar a trabajar es fundamental. La gente en la calle, por momentos, no sabe para dónde avanzar, y hace lo que le parece, lo que cree, etcétera, etcétera, pero lo hace con su buena fe, con su buen entender. Por eso digo que me parece que el rol de los políticos y el rol de los empresarios hoy es fundamental para sacar el país adelante. Y además, porque están dadas las condiciones para que eso ocurra. No es que yo estoy pensando que eso no es posible, que Argentina no puede salir adelante. Argentina puede salir adelante, y fácilmente. Lo que pasa es que, hay que construir puentes, hay que construir un buen federalismo, y hay que dejar que las fuerzas vivas empiecen a funcionar. Por eso creo que hay que desregular un poco el país y empezar a... Sí, claro. Hay que desregular el país y empezar a funcionar normalmente. Bien. Roberto, hacemos una pausa y ya volvemos con Diálogos con Chacra. Aquí Roberto Frenkel Santillán, presidente de CAIR, nos está hablando de esa visión que él tiene después de haber recorrido tantos años la Argentina sobre qué es el campo y cuál es el aporte que hace la Argentina. Ya volvemos. Bueno, qué placer es estar charlando aquí con Roberto Frenkel Santillán, que es el vicepresidente de CAIR, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. Estamos hablando del país, de la actualidad y también de una posición muy reciente, ¿no?, sobre un anteproyecto de ley que han presentado en la provincia de Buenos Aires, justamente el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, ¿no?, que tiene que ver con el cuidado del suelo y del agua de interés público. Esto sería algo bueno, ¿no? Cuidar el suelo y cuidar el agua, pero ¿dónde está la objeción, Roberto? Mira, todas las leyes tienen un principio básico bueno, y por supuesto cuidar el agua y cuidar la tierra casi diría que es una obviedad. Es una obviedad y es una premisa de todo productor agropecuario. Ahora, lo que pasa es que para tener esta ley yo creo que estamos muy avanzados en el tiempo. Primero tenemos que pensar en lo urgente. Yo siempre digo que si vos tenés que hacerte una casa, y la casa primero, si no tenés baño ni cocina, no vas a pensar en el cuartito de muñecas. Claro. Primero tenés que hacer lo más importante. Y acá tenés que pensar primero las inundaciones. La Argentina está sufriendo las inundaciones y no se hace absolutamente nada, o por lo menos nada importante, o nada a nivel orgánico. El agua entra, se queda, entonces cuando viene la inundación no sabemos qué hacer, cuando se va ya se fue, no hagamos nada, y entonces como se fue la inundación ya está, pasó, entonces las inundaciones son recurrentes y acá nadie hace nada. Y me parece mucho más importante pensar en las inundaciones
me parece más importante pensar en los caminos. Vos pensás que en los caminos la gente muere. Acá estamos pensando en cuidar el suelo y hay gente que se muere en el camino. Por los caminos. Me parece más importante cuidar la vida de los argentinos que el suelo. El suelo, aclaro que lo quiero mucho, pero quiero más la vida de los argentinos. Entonces me parece que, y después esta ley, a mí lo que no me funciona es que ¿quién se ocupa de llevar adelante esta ley? ¿Quién es el que sabe de los suelos como para decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros? A mí me parece que el productor tiene muy claro cómo cuidar su suelo y cómo mantener, porque digamos, nadie se pega un tiro en la pierna, en el pie. De ahí depende de su rendimiento, su ganancia, todo. Porque apenas hace una macana, el campo te lo factura. Claro. Si vos lo sobrepastoreás al otro año, no vas a tener pasto, por lo tanto la gente sabe cuántas vacas tienen que meter en su campo, y cómo es la carga que soporta el campo, y también tiene claro que el clima a veces es bueno, a veces es malo, entonces hay que tener pasto de reserva. Por lo tanto, me parece que estamos subestimando al productor y ponemos al ingeniero como que es el que sabe por encima de todos. Y lo que más me preocupa es la politización de estas leyes, que entonces se creen como si fueran nichos donde va a haber un colegio que organice y que le diga al productor qué es lo que tiene que hacer, y me parece que el productor ya está muy grande y muy maduro como para que alguien le diga qué tiene que hacer. A mí, digamos, por eso digo, el enunciado de la ley, yo básicamente estoy de acuerdo, porque cómo no voy a estar de acuerdo. Claro. Lo que sí no puedo permitir es que los ingenieros se atribuyan el poder de decisión y que ellos sepan más que vos, o por lo menos a veces hablan de Uruguay, etc. En Uruguay se hicieron leyes para proteger el suelo, pero se hicieron con consenso, con un montón de situaciones, y el pueblo uruguayo tiene una madurez muy diferente a la que tenemos nosotros. Por lo tanto, para mí esta ley está adelantada 30 años. Primero tenemos que lograr consenso, poder dialogar, poder hablar, poder poner prioridades, porque yo estoy seguro que si vos le preguntás a ese ingeniero, las inundaciones no son más importantes, y te van a decir que sí, la inundación es lo más importante que hay. Hay gente que todavía no tiene agua corriente, entonces es más importante que el suelo. Entonces, manejemos las prioridades, porque Argentina no es Noruega, ni son países del primer mundo. Tenemos que pensar en el orden de prioridades. ¿Y por qué no pensamos cómo sería la Argentina si hay una ley de fomento para el agro? Yo te puedo asegurar que muchísimos cuidados del suelo, si fomentamos el agro y le damos un incentivo al agro, eso absolutamente solo el productor. Porque el productor sabe perfectamente que poniéndole, en vez de 100 kilos de fosfato, le pone 200 y le va a ir mejor. Lo que pasa es que el número no le da. Claro. Pero si hacemos un esquema más de mayor rentabilidad, estoy seguro que todos estos problemas se van a minimizar. Además, ¿cuántos son los productores que trabajan mal la tierra y cuántos son los productores que trabajan bien la tierra? Esto me hace acordar un poco cuando se hizo la ley de tierras, la tierra está dominada por extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces se hizo la ley de tierras. Y después hizo un estudio, que apareció que los propietarios de la tierra extranjeros eran el 6%. Hicimos una ley para el 6% de la población y nos olvidamos del 94%. ¿Para qué hicimos una ley para el 6%? Una ley para la minoría. Entonces acá me parece que tenemos que hacer lo mismo. Veamos cuántos son los que trabajan mal y cuál es el daño, y podemos pensar en seguir estudiando cómo recuperar los suelos y cómo mantener los suelos, porque es una preocupación legítima. Vos sabés que a mí mientras te escuchaba... Lo que pasa es que es extemporánea. Claro, mientras te escuchaba hablar siempre se me viene el tema de la comunicación, ¿no? Porque... ¿qué es el campo para la gente, no? En general, son los alimentos, es prácticamente todo, ¿no? Una mesa, una silla, una madera, en fin, todo lo que viene de la tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué se avanza tanto en estas cosas y sin miramientos o sin consultar? Por ejemplo, hablábamos con los productores de papa, ¿no? Y nos decían, pero si nosotros, porque parece que los han demonizado en el proyecto o en la iniciativa. Y los de maní también.
Bueno, también. Y dice, los productores de papa por lo menos dicen, no, el suelo queda mejor. Y si hacemos una rotación con un cultivo, con el trigo, por ejemplo, mejor todavía. Entonces, digo, ¿por qué el hombre de campo, no sé si es avasallado, se deja avasallar? Igual que con el tema de las obras, porque decimos, a ver, la culpa es de la política que no hizo las obras, pero ¿y el actor que es el productor, que vive en la zona, que está cerca del concejal, nunca dijo nada, no se movió, nunca protestó? En fin, me parece que puede haber algo compartido o estoy equivocándome. No, definitivamente hay culpas compartidas. Hay culpas compartidas. Creo que hay un error, hay un problema serio de comunicación. Ahí está, ese es el punto. Creo que la base ese es el punto. Es que el mundo moderno es comunicación. Ajá. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos que comunicarnos como sea y de una buena manera, ¿no es cierto? Cuando yo estudié comunicación era el cómo condiciona el qué, ¿no es cierto? Uh-huh. Cómo lo decís condiciona todo lo que estás diciendo. Y hay gente que se comunica tan mal que ya la forma de cómo lo dice ya crea rechazo. Yo creo que la comunicación es básico, y si logramos comunicar y que todos nos podamos sentar en esta mesa, todo va a funcionar, y no es tan difícil, no es tan difícil. Soy un convencido, y vos me dices, no, vos sos un cambio. No, yo soy un hombre que trabaja con empresarios, vendo campos importantes, me dedico a esto hace muchos años, conozco al bueno y al malo, a todos. O sea, pasaste toda una historia. Sí, así que por tanto, no soy cándido, porque conozco empresarios que son terribles, como todo el mundo, ¿no es cierto? Pero digamos, yo como tengo que vender campos, que a veces es mucha plata, ahí yo siempre digo que la plata es el órgano más sensible Tal cual. de la gente. Pero nos tenemos que poder juntar, podemos comunicarnos hablando en forma sincera y directa. Además, no pensemos en Estados Unidos, pensemos en Uruguay. Los uruguayos son iguales a nosotros. En realidad han madurado y son mucho mejor que nosotros, pero podemos ser, al menos como Uruguay, que cambiaríamos enormemente. Qué bueno, dejamos ya. ¿Cuánto nos queda, Nahuel? Ya nos queda poquito, así que simplemente para agradecerte tu presencia aquí, esta charla también, el conocimiento, el país, tu parte humana también y profesional, así que bueno, a disposición como siempre. No sé si querés agregar alguna otra cosita que sea importante, te escuchamos. Nosotros tenemos la convención anual donde nos juntamos todos los vendedores de campo, que son más o menos 260 repartidos en toda la República. Y ahí hacemos una especie de... Nos juntamos todos, como te decía, hay de todo tipo y color, y pensamiento y opinión, y nos juntamos en la convención, nos juntamos casi todos los años, y ahí tratamos temas de actualidad. Es ahora el 31 de octubre, ¿no? Es ahora el 31 de octubre, uh-huh. Es abierto, todo el mundo puede escuchar nuestros debates. Y la verdad que es muy importante el aporte de esta convención a los socios, y la Cámara también al país, porque mucho ha aportado y mucho tiene para aportar, ¿no es cierto? Qué bueno, qué importante. ¿Dónde se va a hacer? Se va a hacer el 31 de octubre en... Ahí está. Dios mío. Ahí está. Después lo ponemos bien, ¿Dónde? Ahí está. Es en San Isidro, en un lugar muy lindo de eventos, de que lo repetimos, el año pasado se hizo, y la verdad que vale la pena escucharlo. Bien, Roberto, ha sido un placer que estés aquí, que te hayas acercado y abriendo este ciclo nuevo o retomando lo que es Diálogos con Chacra. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones y que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, ha sido todo por hoy, por supuesto, aquí en Diálogos con Chacra. Un placer, ¿no? Hablar de la Argentina, del país, del campo y todo lo que hay para aportar. Hasta la próxima.